Abro los ojos a la luz que se filtraba por las cortinas. Sin importar cuánto tiempo estuve allí tumbada o cuánto tiempo había estado bebiendo, tenía demasiado miedo de dormirme para ver qué pesadillas surgirían de mi subconsciente. Todos mis pensamientos estaban centrados en él, mi hijo. Dejé de revolcarme, me levanté de la cama y me preparé para mi viaje de regreso. Cuando se fue esa mañana, no tenía ni idea de que podría ser la última vez que lo vería. Estaba tan emocionado que llevaba meses planeando ese viaje con sus amigos, se esforzaba mucho en la escuela, consiguió un trabajo de medio tiempo para ayudar con las facturas. Es, un buen chico, y yo soy un pésimo padre por dejarlo ir allí, al bosque. Solo se fue una noche cuando sentí un nudo en el estómago. Me dije a mí misma que solo eran los nervios los que me dominaban. Debería haber hecho caso a esa corazonada, si lo hubiera hecho, quizá no estaría ahora mismo en el pasillo, con la garganta llena de lágrimas, mirando todas las fotos de él en la pared. Todas se sienten diferentes, manchadas. Como cuando lo miro a los ojos en cada foto, siento juicio, culpa, pena, todo mezclado en una gigantesca bola de autodesprecio. Si no vuelvo, no podría llamarme padre, y mucho menos hombre. Pero antes de volver, necesito dejar algo atrás, por si acaso. Mi hijo se fue de camping con sus amigos después de terminar el instituto. Fue de lo único que habló durante semanas. Habíamos acampado cuando era pequeño, y una vez que le cogió el gusto a la naturaleza, apenas pude poner un pie en la puerta al volver, cuando ya me preguntaba, ¿cuándo volvemos, papá? Pero con el tiempo, me encontré con menos tiempo libre para estar con él. Eso nunca me lo reprochó. No lo culparía si lo hiciera, pero después de trabajar toda la noche, ya se iba a la escuela y yo me desplomaba en la cama. Pero cada cumpleaños me esforzaba por pasar tiempo con él ahí fuera, solo para verlo sonreír. Esa mañana, al verlo irse, le di un regalo. No era gran cosa, pero tenía más valor sentimental que cualquier otra cosa. Era un reloj que mi padre me regaló hacía mucho tiempo, más o menos a su edad, que se había deteriorado con los años, pero después de gastar algo de dinero, fui a repararlo, dejándolo brillar por primera vez en décadas. Así que justo antes de que saliera, lo sorprendí con él, y la expresión de su rostro no tenía precio. Me abrazó, dándome las gracias por el regalo, mientras repasaba las reglas con él una vez más. Solo recuerda, me interrumpió con la lista mental que le había preparado: acampa en un lugar seguro con cobertura, deja mi teléfono encendido y te llamo al menos una vez al día. Bien, y trata de no beber tanto, ¿de acuerdo? No quiero que vuelvas aquí apestando el lugar. No habrá nadie bebiendo, papá, dijo con una mirada medio convincente. Ajá, ve con calma, de acuerdo. Sonrió con suficiencia. Lo haré, papá. Le revolví el pelo y lo despedí con la mano. No se lo dije. Debería haberlo hecho. Mientras el sol comenzaba a ponerse en un sábado soleado, mi teléfono empezó a sonar. Oye, chico, ¿estás bien? Podía sentir su positivismo irradiando a través del teléfono. Sí, papá, todo bien, solo te avisaba que llegué bien y que todas las tiendas están montadas, deberías verlo ahí fuera, el bosque se ve increíble, ha hecho fresco todo el día. Debió haber encontrado un buen sitio ahí fuera entre los árboles. Sí, apuesto a que toda esa sombra es genial. He estado sudando como un tomate todo el día. Lo oí reír. Bueno, gracias por las noticias de casa. Oye, estaré en casa mañana a última hora de la tarde. Estaba pensando que podríamos pedir comida a domicilio. Me parece bien, te dejo que sigas con ello, diviértete, hijo. Adiós, papá. Adiós, hijo. A la mañana siguiente, me levanté y empecé a ocuparme de todo lo que había dejado pendiente ayer, mientras pensaba en qué cenar más tarde, pensando en pasarme por la pizzería cuando volviera. Pasaron las horas mientras esperaba que sonara el teléfono para saber cuándo volvería exactamente, pero a medida que avanzaba la tarde y se convertía en la madrugada, ese nudo en el estómago empezó a apretarse hasta que cedí y lo llamé. Hay un punto entre que algo terrible sucede y un punto en el que vives en la ignorancia. Si hubiera sabido que iba a vivir en esa ignorancia durante horas, habría ido antes. Tal vez podría haber. Sonó el tono de llamada, pidiéndome que dejara un mensaje. Dejé uno que decía: avísame cuando vuelvas. Pasó una hora. Por favor, deja un mensaje. Pasaron 20 minutos. Por favor, deja un mensaje. Los segundos parecían días.
Por favor, deja un mensaje. Llamé a los otros padres cuyos hijos estaban allí, preguntándoles si habían tenido noticias de alguno. Cada uno con el que hablé me respondió lo mismo: por favor, deje un mensaje. Los demás padres intentaban tranquilizarme tanto como a sí mismos: están bien, son buenos niños, probablemente solo pasaron a cenar de camino a casa. Pero ese tono, algo fallaba al hablar, podía percibir la fachada que estaban fingiendo. Era lo mismo que yo, bromeando y sonriendo sobre cómo probablemente no querían que sus padres los molestaran por una vez. Pero todos lo presentíamos. Algo andaba mal. Llamé a la policía para denunciar la desaparición de una persona a medianoche. ¿Por qué hacemos eso? ¿Esperar hasta el último momento para que se ayude o resuelva algo? Incluso la policía de mi pueblo tiene esa estúpida regla. Lo siento, señor, solo se puede denunciar la desaparición de una persona si lleva desaparecida al menos 48 horas. Intentaron tranquilizarme igual, diciéndome que era un adolescente que acababa de cumplir 18 años, que se divirtiera, que todo iría bien. Me subí al coche, sintiendo un nudo en el estómago. Ignorando el dolor, me alejé en la noche, rumbo al camping, olvidando los peores escenarios. Pero al final no importó. Ni siquiera pensé en ello. Después de llegar al límite del bosque, me detuve junto a un coche que reconocí a la perfección. Solo llevaba conduciendo unos meses, pero tenía una confianza inquebrantable tras aprobar el examen. Así que, mientras miraba el coche que le había comprado, mi coraza de confianza, mi fachada de fingir que todo iba a estar bien, se desmoronaba, como si se deshilachara, me desmoronaba al ver su coche. Salí corriendo del coche con la linterna, corriendo como una fiera por el sendero, llamando repetidamente al bosque, llamándolo repetidamente por teléfono. No tenía ni idea de cuánto tiempo había pasado antes de oírlo. Débil, pero seguía ahí. Un teléfono sonando. Corrí hacia el ruido, atreviéndome a dejar que la esperanza se apoderara de mí. Pero al abrirme paso entre los árboles, esa pizca de esperanza que me decía que mi hijo estaba bien se desvaneció, dejándome aquí afuera, bajo la lluvia, mirando el teléfono de mi hijo. Por favor, deja un mensaje. Estuve allí afuera durante horas, gritando su nombre, buscándolo. Suplicándole a un poder superior que lo trajera de vuelta. Buscando una señal. Sin rastro. Los dos oficiales de guardia se sobresaltaron cuando derribé la puerta a patadas, exigiendo un grupo de búsqueda, al igual que todos los demás padres a los que había llamado al regresar. Todos estábamos furiosos y aterrorizados, y exigíamos todo lo que podíamos. Por la mañana, la noticia saltó a la fama. Se extendió rápidamente por todo el país, y en los días siguientes, el pequeño grupo de búsqueda creció a cientos de personas que peinaban el bosque buscando cualquier rastro de esos chicos y de mi hijo. Sin rastro. Con el paso de las semanas, la historia parecía agotada, como la llamó un periodista, según oí de pasada. Hicieron falta 2 hombres para que me separara de él. Agotada. Como si no hubiera nada más que sacar de la historia de mi hijo, no quedaran nada más que sus huesos. Todos ellos parásitos, absorbiendo nuestra pena y desesperación. Como resultado, cada vez menos gente se unía a los grupos de búsqueda. Otros perdieron la esperanza a medida que las semanas se convertían en meses. Y en cuanto la última familia me dijo que era hora de enterrar a mi hijo, les di la espalda, dejándolos con su dolor. No podía hacerlo. ¿Enterrar qué? ¿Una caja vacía? No. Me puse el impermeable y volví a entrar. Donde por fin encontraría un rastro de mi hijo. El campamento había sido pisoteado. Para entonces la policía había dejado de preocuparse por la escena del crimen, el caso se había cerrado oficialmente la semana pasada, al igual que la temporada. Una niebla fría y espeluznante había comenzado a aparecer cuando entré hoy, dificultando aún más la búsqueda, aplazando a las últimas familias y aplastando lo que les quedaba de esperanza, dejándome justo donde empecé. En el bosque. Solo. Examino los mismos lugares 1000 veces. Solo que esta vez, me sentí diferente. Se me erizaron los pelos de la nuca. Algo me observaba. Esta sensación no me era desconocida, era algo que me había seguido en cada búsqueda. Una sensación de burla a distancia, como si alguien supiera algo que tú no sabías, una broma pesada de la que no te permitían participar. Pero ahora que estaba de nuevo aquí solo, esa sensación de burla se transformó en algo más oscuro, malicioso. Algo en lo profundo de mi cerebro que había estado ahí durante millones de años de evolución,
esa lucha o huida, la sensación de ser perseguido. Chasquido asterisco. Me giré y vi una sombra que huía entre los árboles. Oye, fue todo lo que pude decir antes de perseguirlo. Corriendo entre los árboles con todo el cuidado que pude, vi que la figura que había más adelante se detenía en seco. Al acercarme, empecé a distinguir lo que veía. Caí en picado al darme cuenta. Un ciervo, solo un ciervo. Probablemente le di un susto de muerte al perseguirlo. Me acerqué sigilosamente, pensando en cómo, de niño, mi padre me llevaba de casa. Pensé en intentar enseñarle a mi hijo, pero tenía claro que no podía matar ni una mosca, y no lo obligaría. En cambio, adoptaríamos un enfoque diferente, llevamos binoculares para observar el bosque en lugar de hacerle daño. Saqué mis binoculares, al estar tan cerca, solo para poder sentir algo más que ese nudo por un momento. Miré a través, haciendo zoom sobre el ciervo, y seguía en la misma posición. Estaba tan cerca que podía verle los ojos. Esos pobres e inocentes ojos. Las pupilas estaban dilatadas, estaba aterrorizado. Bajé los binoculares justo a tiempo para ver los largos y oscuros mechones de pelo descendiendo a través de la niebla, con un cuello que se extendía hacia abajo. Un rostro más largo que el de un caballo se asomaba entre el pelo negro, pequeños ojos blancos en la parte superior del cráneo, enfocando su pura y horrible intención asesina en una de las cosas más inocentes que he visto en mi vida. Lentamente, la mandíbula se desencajó con un pop, y la mandíbula inferior saltó hacia adelante, envolviendo al ciervo entero como una serpiente que se lo traga en menos de un segundo. Los gritos que emitió fueron como un puñetazo en el estómago. No hubo crujido de huesos, ni sangre, fue como si nunca hubiera estado allí, y en cuanto cerró la boca, los gritos del ciervo también cesaron. Me temblaban las manos. Ver algo que no encaja con tu realidad es suficiente para que cualquiera entre en pánico. Sin apartar la vista de él, retrocedí lentamente, pero en mi torpe paso en falso, sentí que mi espalda se estrellaba contra una rama débil, rompiéndola, haciendo que el más mínimo ruido del mundo pareciera una bomba al estallar. Me encogí ante el ruido, al ver que sus ojos blancos se habían posado en mí, con solo mirarlo de frente, se podía ver que su boca, aplanada, se había estirado ligeramente hacia arriba, dándole una mirada de alegría. En un instante, su largo rostro volvió a la normalidad, a lo alto de las copas de los árboles, donde lo perdí de vista. Pero pronto, arriba, oí ramas romperse, era casi ensordecedor, pues los sonidos se dirigían rápidamente hacia mí. Me di la vuelta y corrí. Por el miedo y la confusión, apenas podía distinguir dónde estaba mientras corría a través de la espesa niebla, solo tenía para guiarme las escasas y dispersas señales del sendero. Mis piernas bombeaban como pistones, gritando de dolor, pero solo podía oír los ruidos de arriba y la sangre retumbando en mis oídos, todo lo cual se detuvo bruscamente al chocar con una rama perdida en el sendero, tirándome de espaldas. Fue entonces cuando lo vi todo. Primero, vi sus brazos de perezoso que usaba para abrirse paso por el bosque, sus largas garras envolviéndose fácilmente alrededor de cada árbol grande, manteniéndose suspendido sobre el suelo. Su cuerpo era más un saco de fluidos que cualquier otra cosa, su vientre era transparente, lo que me permitía ver su asqueroso contenido. Ya podía ver al ciervo allí dentro, flotando sin vida, asfixiado en sus jugos estomacales, siendo absorbido lentamente. Toda esta horrible información se había grabado en mi mente cuando la miré solo unos segundos antes de rodar hacia un lado para esquivar la boca de la serpiente que se abalanzó sobre mí para recogerme y sumergirme en ese saco oscuro. Después de rodar, me impulsé y di un último sprint hacia la línea de árboles que ya estaba a la vista, mientras me quitaba ese último detalle condenatorio de la cabeza. Pero lo vi. Me estrellé contra la línea de árboles y me arrojé contra mi coche, con las manos torpes con las llaves, con lágrimas en los ojos. Pero ya no importaba, el monstruo se había quedado sin espacio para correr, solo quedaba irse. Pero me quedé allí de pie tras darme cuenta de que no corría peligro. Me giré de nuevo hacia el bosque y miré hacia las copas de los árboles. Apenas podía verlo. Dos ojos blancos mirándome. Sentí la rabia hirviendo en mi pecho. El último destello que vi al mirarlo. Mi último regalo para mi hijo. El reloj que le di flotaba en su bilis. Grité. Grité y lloré todo el camino a casa, golpeando el volante, con las manos magulladas y los nudillos sangrando. Mi mente está repasando todos esos viajes con todos. Todo este tiempo. ¿Por qué no levanté la vista?
Estoy aquí sentado ahora y escribo esto porque planeo volver allí y quiero que la gente sepa qué les pasó a esos chicos, a mi hijo. Cada vez que cierro los ojos, veo la sonrisa maliciosa de esa cosa. Sabe quién soy. Esta criatura no solo come para sobrevivir, sino que lo disfruta y se toma su tiempo porque puede digerir la comida lentamente. Es paciente, pero yo no voy a llevar mi rifle de caza y recuperar lo último que pueda. Un trocito de mi hijo. Un rastro.